Bienvenidos a este espacio de análisis geopolítico. Hoy, ponemos el foco en un pensador que no teme desafiar las narrativas dominantes, un arquitecto de una visión cruda y directa de las relaciones internacionales. John J. Mearsheimer. Mearsheimer es la figura central del realismo ofensivo, una escuela de pensamiento que, a diferencia de otras, no busca embellecer la naturaleza de la política internacional, sino que la expone en su forma más descarnada. Para entender su obra, debemos situarnos en el contexto en que la concibió. Gran parte de su trabajo surge en un periodo postguerra fría, donde muchos optimistas predecían una paz perpetua y el fin de la historia. Mearsheimer, sin embargo, se mostró profundamente escéptico. Permítanme guiarles a través de algunas de sus obras más emblemáticas. 1. Conventional Deterrence 1. Esta fue una de sus primeras obras significativas, escrita en pleno apogeo de la Guerra Fría. Aquí, Mearsheimer explora cómo la disuasión funciona en el ámbito de la guerra convencional. El contexto era la constante amenaza de un conflicto a gran escala entre las superpotencias y sus aliados, y su obra buscaba comprender los mecanismos que impedían o provocaban tales enfrentamientos. 2. The Tragedy of Great Power Politics. Esta es, sin duda, la obra cumbre de Mearsheimer, donde cristaliza y desarrolla su teoría del realismo ofensivo. Publicada una década después del fin de la Guerra Fría, este libro es una refutación directa a las tesis optimistas de la época. Mearsheimer sostiene que el sistema internacional, al carecer de una autoridad central, siendo anárquico, obliga a los estados a maximizar su poder para garantizar su propia supervivencia. No es una elección ideológica, sino una necesidad estructural. La tragedia reside en que esta búsqueda incesante de seguridad por parte de un Estado inevitablemente genera inseguridad en otros, llevando a una competencia constante y, a menudo, al conflicto. 3. The Israel Lobby and US Foreign Policy, 2007, coescrito con Stephen M. Walt. Este libro generó una considerable controversia. Su contexto es la política exterior estadounidense en Medio Oriente. Mearsheimer y Walt argumentan que un poderoso lobby pro-Israel ejerce una influencia desproporcionada sobre la política exterior de Estados Unidos, en ocasiones, a expensas de los propios intereses nacionales estadounidenses. Es un ejemplo de cómo Mearsheimer aplica su lente realista para analizar fuerzas internas que, según él, distorsionan la toma de decisiones racionales en la arena internacional. 4. While Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics. En esta obra, Mearsheimer explora la prevalencia y las implicaciones del engaño en las relaciones internacionales. Sostiene que los líderes mienten no solo a otros estados, sino también a sus propias poblaciones, a menudo en nombre de la seguridad nacional. El contexto aquí es la complejidad de la política exterior y la necesidad de los líderes de navegar por realidades difíciles, a veces a través de la manipulación de la información. 5. The Great Delusion, Liberal Dreams and International Realities. En esta obra más reciente, Mearsheimer critica la política exterior liberal de Estados Unidos, argumentando que la promoción de la democracia y los derechos humanos a nivel global es una gran ilusión que socava los intereses de seguridad de Estados Unidos y desestabiliza el sistema internacional. El contexto es la crítica creciente a la intervención militar occidental y el auge de potencias no liberales. El pensamiento de Mearsheimer y sus conceptos clave, el realismo ofensivo. Ahora, adentrémonos en el corazón del pensamiento de Mearsheimer, su teoría del realismo ofensivo. Para él, la política internacional es un juego de suma cero, donde cada ganancia de poder de un Estado es una pérdida para otro. Conceptos clave. Anarquía internacional, este es el punto de partida. Mearsheimer sostiene que el sistema internacional carece de una autoridad central que pueda imponer leyes o garantizar la seguridad de los estados. No hay un gobierno mundial. Esta ausencia de un poder superior es lo que empuja a los estados a la autoayuda. Capacidades ofensivas. Todos los estados poseen, o pueden adquirir, alguna capacidad militar ofensiva. Nunca se puede estar seguro de que un estado vecino no se volverá agresivo en el futuro. Esta incertidumbre es fundamental. Incertidumbre de intenciones. Los estados nunca pueden conocer las verdaderas intenciones de otros estados con total certeza. Un estado que hoy es amigo podría ser una amenaza mañana. Esta incertidumbre alimenta el miedo y la desconfianza. Supervivencia como objetivo principal. El objetivo primordial de cada estado es su propia supervivencia. Todo lo demás es secundario.
Los estados no buscan el conflicto por el conflicto mismo, sino que lo consideran un medio para asegurar su existencia. Estados como actores racionales. Mearsheimer asume que los estados son actores racionales que toman decisiones calculadas para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Narrador, de estos 5 supuestos, Mearsheimer deriva la lógica del realismo ofensivo. Maximización del poder relativo. Dado que no hay una autoridad superior que garantice su seguridad y las intenciones de otros son inciertas, los estados no se contentan con una cantidad suficiente de poder. En cambio, buscan maximizar su poder en relación con sus rivales. La lógica es simple: cuanto más poder tiene un estado, más seguro está. Búsqueda de la hegemonía regional. El objetivo último de las grandes potencias es convertirse en hegemones regionales, es decir, dominar su propia área geográfica. Una vez que un Estado logra la hegemonía regional, puede concentrarse en evitar que otras grandes potencias emerjan como hegemones en sus propias regiones. Esto explica por qué, por ejemplo, Estados Unidos ha intentado históricamente evitar que otras potencias dominen Europa o Asia. La competición incesante, la búsqueda de poder es una carrera sin fin. Los estados están constantemente evaluando el equilibrio de poder y buscando oportunidades para mejorar su posición. Esto lleva a una competencia de seguridad persistente y, a menudo, al conflicto. La parada del agua, Stopping Power of Water, un concepto fascinante de Mearsheimer. Sostiene que los océanos actúan como una barrera natural para la proyección de poder militar terrestre. Es muy difícil para un Estado lograr la hegemonía global debido a esta parada del agua. Esto explica por qué, a pesar de su inmenso poder, Estados Unidos es un hegemón regional en el hemisferio occidental, pero no puede serlo en Eurasia. Offshore balancing, equilibrio en el exterior como consecuencia de la parada del agua. Mearsheimer aboga por una estrategia de equilibrio en el exterior para potencias como Estados Unidos. En lugar de desplegar grandes fuerzas terrestres de forma permanente en otras regiones, sugiere que Estados Unidos debería intervenir solo cuando una potencia regional amenace con alcanzar la hegemonía, apoyando a los estados más débiles para que equilibren a los más fuertes. Ejemplo histórico del realismo ofensivo. La Alemania imperial, finales del siglo XIX y principios del XX. Tras su unificación en 1871, Alemania emergió como una potencia industrial y militar formidable en el centro de Europa. Mearsheimer argumentaría que Alemania, sintiéndose vulnerable entre otras grandes potencias como Francia, Rusia y Gran Bretaña, buscó expandir su poder. Su ambición de construir una gran flota naval para rivalizar con la británica, su política de Weltpolitik, política mundial, y su búsqueda de influencia en el extranjero, pueden interpretarse como intentos de alcanzar la hegemonía regional o al menos de asegurar su posición dominante en Europa. Esta búsqueda de poder generó una profunda inseguridad en sus vecinos, contribuyendo a la carrera armamentista y, finalmente, al estallido de la Primera Guerra Mundial. La evolución humana es todo un misterio y uno de los grandes.